Hace unos años luchaba con mi autoestima todos los días. Me acuerdo estar sentado al lado de mi madre llorando porque me sentía incapaz de amarme a mí mismo. En ese momento incluso me sentía poco digno de tener amistades. Sin embargo, después de un proceso de cambio, mejora y autodescubrimiento, encontré y aprendí estas técnicas que cambiaron mi vida por completo. Y te sorprenderá saber que ganar autoestima es mucho más fácil y alcanzable de lo que te imaginas. La autoestima se define como la percepción y el valor de nosotros mismos, incluyendo cómo nos sentimos respecto a nuestro aspecto, habilidades, comportamientos y capacidad de ser autónomos. Muy bien, ya entendimos qué es la autoestima. Mi objetivo en este video es guiarte para que puedas aumentar tu autopercepción. Y para lograrlo vamos a explorar una serie de técnicas y consejos para aumentar tu confianza y sobre todo tu autovaloración. Ojo, quiero aclarar que en este video me voy a enfocar principalmente en el autoestima y no en la confianza. Sin embargo, esas técnicas te van a ayudar para aumentar ambos. Una vez aclarado esto, comenzamos con el primer punto, que es tener razones para amarte. Estoy seguro que cuando estás por la calle y ves a una persona, no sientes amor por ella, porque no la conoces, y como no la conoces, no tienes razones para amarla. Hay un dicho que dice, madre no es la que engendra, sino la que cría y la que protege. No es el simple hecho de tenerte lo que genera ese lazo de amor. Es el hecho de cuidarte, de criarte, protegerte, corregirte, demostrarte cariño, etc. Es en estos momentos en los que empiezas a generar ese lazo y ese vínculo amoroso y familiar, y cuando realmente empiezas a amar a tu madre. Y eso pasa exactamente con nosotros mismos. Y sí, suena bastante obvio y probablemente ya lo sabías y todo esto, pero realmente piénsalo. ¿Tienes razones para amarte? ¿Y qué razones tienes para no amarte? Es en ese momento en el que nos damos cuenta de que si tenemos poca autoestima es porque carecemos de razones para amarnos. Y esta introspección es fundamental para generar un cambio. Al analizarnos y ser críticos, podemos identificar esas acciones pequeñas incluso que afectan negativamente a nuestra autovaloración y autopercepción. Y cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que ver 4 horas al día de televisión todos los días afecta negativamente a la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y una vez identificamos esas pequeñas acciones o grandes acciones que afectan nuestra autoestima, podemos pasar posteriormente a corregirlas y eliminarlas o reducirlas de nuestra vida. Y de esa manera mejorar y subir escalones en nuestra autoestima. La cosa es que no te conozco a ti, ni tu vida, ni cómo la vives, por lo cual no sé por qué tienes o no tienes autoestima, no sé cuáles son las razones. Sin embargo, puedo darte consejos basados en mi experiencia y en los pilares fundamentales de la autoestima que te mencioné anteriormente. La autoestima se define como la percepción y el valor de nosotros mismos, incluyendo cómo nos sentimos respecto a nuestro aspecto, habilidades, comportamientos y capacidad de ser autónomos. Este tema es muy extenso y realmente hay muchas acciones que hacemos y que no hacemos que afectan a nuestra autoestima. Sin embargo, en este video voy a enfocarme en las que yo considero más importantes, pero de una manera muy superficial, para que de esa forma tú tengas una guía sobre en qué temas profundizar. También basándote en lo que reflexiones y percibas de ti, ya que cada persona es muy diferente. Entonces, con la guía que yo te dé y con lo que reflexiones de ti, vas a poder encontrar esa solución para generar autoestima o para aumentarla. Así que comencemos. La primera parte que es importantísima, pero que las personas muchas veces dejan de lado, es tu físico o el físico en general. Yo lo veo así. ¿Cómo vas a amarte si cuando te miras al espejo te das asco o estás inconforme? Esto me pasa a mí. Yo me miraba al espejo y me veía horrible, me veía feo o me veía extremadamente flaco y no estaba conforme con mi cuerpo. Es muy complicado que te puedas amar si no estás feliz con el cuerpo que tú tienes. Y aquí quiero romper como un patrón, una idealización que se encuentra, y es que buscamos que nuestro físico sea perfecto para de esa manera amarnos, y es que no funciona así. O sea, amar tu físico no consiste en ser un culturista o tener un cuerpazo así enfermo B en el caso de los hombres, o tener un cuerpo súper estético. Consiste en valorarte y amar el cuerpo de tus sueños o el cuerpo con el que te sientas cómodo. Se trata de encontrar un equilibrio entre la salud y el cuerpo que a ti te gusta. Hay personas que se aman siendo gordas, o sea, literalmente se aman estando subidas de peso. Las personas que hacen, por ejemplo, levantamiento de pesas, son personas que están más allá de su peso en el que deberían estar, de su peso normal, y aún así se aman. Tienes que priorizar tu salud en el aspecto físico, tener un físico saludable, sin embargo, con el que te sientas cómodo. Si te sientes cómodo siendo un culturista gigante, entonces un culturista gigante. Si te sientes cómodo siendo un cuerpo un poco más flaco, pues entonces sé más flaco.
Si te sientes cómodo y te amas siendo tan gordo como Homero, pues entonces sé gordo como Homero. Pero se trata de amarte con el físico que tienes siempre y cuando tengas la salud en tu físico, la salud mental. El autoestima realmente se encuentra dentro de la salud mental. Lo que pasa es que la salud mental abarca muchos campos importantísimos y entre ellos, como ya mencioné, está la autoestima. Entonces, si tú mejoras tu autoestima, tu salud mental va a aumentar y viceversa. Pero como son tantos campos, en este video voy a enfocarme principalmente en dos que te van a ayudar a mejorar tu autoestima y por ende tu salud mental, que son la procrastinación y las adicciones. No te amas si tienes adicciones porque eres un esclavo de tus impulsos y esos mismos impulsos te empujan a actuar y hacer cosas que no te gustarían hacer pero que te son imposibles de evitar. Esto pueden ser las drogas, la pornografía, los videojuegos, las redes sociales, incluso hasta la comida. Hay muchas cosas que pueden generarte adicción. Y uno de los puntos más claves por los que pierdes la autoestima cuando estás adicto a algo, cuando tienes adicciones, es porque te sientes culpable. Empieza esa culpabilidad de no poder controlarte, de que te controlan tus impulsos y de no tener ese valor para tomar tus propias decisiones. Piénsalo como las demás personas. Si tú percibes a alguien como culpable de algo, es muy complicado que la puedas amar a esa persona. Se puede, pero evidentemente es mucho más difícil. Y sobre todo porque nos solemos tratar peor a nosotros mismos de lo que tratamos a las demás personas. Y voy a tocar ese tema más adelante porque es crucial y fundamental para mejorar tu autoestima. Y sí, no te estoy diciendo que las adicciones sean fáciles de erradicar de tu vida. Sin embargo, cuando vas disminuyéndolas y trabajando en ellas, va disminuyendo el nivel de adicción y va aumentando tu nivel de autoestima. Como va aumentando también tu salud mental, por ende tu autoestima va mejorando. Procrastinación o procrastinar. Realmente va muy relacionado con las adicciones y procrastinar puede convertirse en una adicción. Pero el principio es el mismo. La procrastinación te genera culpa. Tú te sientes culpable, te sientes irresponsable, te sientes incapaz o inútil e incluso te sientes frustrado porque no eres capaz de comenzar con eso que tanto quieres o cumplir esas responsabilidades y ahí te vas quitando razones para amarte porque si no cumples tus responsabilidades pues no puedes amarte bien. O sea, piénsalo así, imaginemos que una persona posterga cada responsabilidad que tiene hacia ti. Tiene una responsabilidad, no sé, una materia que van a hacer, un trabajo que van a hacer en la universidad y él tiene que hacer una parte, tú tienes que hacer la otra y él no hace su parte. Pues evidentemente empiezas a perder la confianza en esa persona y empiezas a perder ese amor por esa persona porque sabes que siempre incumple o posterga esas responsabilidades o esas acciones que tiene que hacer. Y como dije, cuando son cosas que nos hacemos a nosotros mismos, el dolor o la culpabilidad, el sentimiento negativo se incrementa mucho más porque nos tratamos peor de lo que solemos tratar a las demás personas. Por eso cuando erradicamos la procrastinación de nuestra vida, podemos aumentar nuestra autoestima y nuestra salud mental mucho más. Y próximamente sacaré un video sobre eso que te puede ayudar en la procrastinación y en la productividad, así que aprovecha para suscribirte para que no te lo pierdas. Para cerrar este tema quiero hablar de la persona en la que nos convertimos. Si tú te esfuerzas por ser mejor cada día, por dejar las adicciones, por dejar de procrastinar, por ser más productivo, por conseguir mejores logros, por amarte más incluso, eso va a generarte más autoestima. Pero ojo, en el momento en el que buscamos amor y validación propia únicamente por objetivos, por logros o por cosas, realmente ese amor propio que tenemos se convierte en artificial, se convierte en plástico. En otras palabras, se vuelve falso. Y esto tiene que ver con el siguiente tema que vamos a tratar. Así que el siguiente tema es dejar la idealización y amarte incondicionalmente. Retomando lo que dije anteriormente, imagínate que tú amas a tu madre únicamente si generas $5,000 al mes. Si no generas $5,000 al mes, entonces no amas a tu madre. ¿No suena absurdo? Tenemos que amar más a la persona que nos convertimos o la persona que somos más que el logro que conseguimos. Tenemos que entender que no somos perfectos y que hay límites. Y que si vamos a esa, digamos, lógica de amarnos únicamente si conseguimos logros, no nos amaríamos todo el tiempo y sería un amor condicional a el logro. Y como no toda la vida son victorias y esas victorias realmente duran muy poco tiempo, nos amaríamos únicamente por etapas y demasiado cortas en el tiempo, con lo cual no nos amaríamos de verdad. Y tenemos que ser conscientes de que muchas veces fuimos víctimas de situaciones, de personas, incluso de nuestros padres que nos dijeron cuando pequeños que éramos inútiles, que no servíamos para nada. Entonces tenemos que sentir lástima por ese yo del pasado, ¿no? Y ojo, porque aquí muchas personas confunden la lástima con algo malo. Realmente la lástima es sentir compasión hacia la persona.
Hay que sentir lástima o compasión hacia nuestras situaciones del pasado que fueron dolorosas y que en cierto punto condicionaron a nuestro comportamiento actual. El respeto, la compasión, la comprensión, la tolerancia, básicamente se podría resumir o concretar como la empatía. Y tenemos que tratarnos así, ser empáticos con nosotros mismos. Y quiero tocar un punto y es que tenemos que tratarnos a nosotros como tratamos a los demás y no al revés. Y esto está muy relacionado con el siguiente punto. Así que una vez dicho esto, pasamos con el siguiente punto, que es la forma de hablarnos. Tenemos que ser conscientes que la mayoría de veces tratamos mejor, somos más empáticos y amorosos con las demás personas que con nosotros mismos. Y te voy a poner un ejemplo. Digamos que tu amigo dejó la billetera en la casa. Iban a ir a un restaurante y dejó la billetera en la casa. Entonces tú dices, no importa, es un error, cualquiera lo puede cometer, podemos seguir hablando en el camino, no importa, simplemente la recogemos y seguimos y nada pasó. Sin embargo, cuando nos pasa a nosotros mismos, es como, no puede ser, qué estúpido soy, ¿por qué dejé la billetera en la casa? Soy un inútil, ¿cómo voy a dejar la billetera, algo tan básico y innecesario para salir a la tienda? ¿Cómo lo voy a dejar? No puede ser. Podemos cambiar esas palabras por algo positivo, por decirlo así, pero realista. Por ejemplo, está bien, cometí un error. La próxima vez tengo que ser más cuidadoso y coger mi billetera para ir al restaurante. Estás siendo realista con el problema, con el de cometiste un error al dejar la billetera. Sin embargo, no estás maldiciéndote y no estás tratando de temar por algo que a todo el mundo le puede pasar. Estás siendo consciente del error que cometiste sin tratarte mal y sin menospreciarte. Esa es la clave. Otro ejemplo. Digamos que las matemáticas. No sirvo para las matemáticas. Soy un inútil, soy muy tonto, no entiendo bien las matemáticas. Puedes cambiar esas palabras por, está bien, no se me dan tan bien las matemáticas, pero con el tiempo y el trabajo duro puedo hacer que se me den mucho mejor y que las entienda más. Entonces, estás siendo realista con tu problema, pero al mismo tiempo estás siendo empático. Es un ganar-ganar. Te tratas bien, pero al mismo tiempo eres consciente de que hay cosas en las que tienes que mejorar. Ya está. Esa es la clave. Para cerrar este tema, quiero hablarte sobre la gratitud y por qué es muy importante. Cuando comencé el video te dije que yo lloraba al lado de mi madre porque me era incapaz de amarme. Y esto tiene que ver mucho con lo que te dije de los logros. Yo soy deportista desde que tengo memoria, o sea, desde los 4 años ya estaba practicando deporte, con lo cual he ido a muchas competencias y de diferentes y multitudes de deportes, demasiados deportes. Y he ido a muchas competencias y he ganado muchas medallas. Sin embargo, yo siempre lo veía desde el lado negativo. Yo decía, nunca he conseguido una medalla de oro. Tenía unas 15, unas 16 medallas, pero ninguna de esas medallas era de oro. Eran de plata y de bronce, pero ninguna era de oro. Entonces yo me sentía mal conmigo mismo, me decía que era inútil, que no servía para los deportes, que era malísimo, porque no tenía ni una sola medalla de oro. Sin embargo, de esas 17 medallas, la mayoría eran de plata, e incluso tenía 17 medallas. Y mi madre me hizo consciente de eso, me dijo, mira, David, tú te estás quejando y llorando porque no tienes ninguna medalla de oro, pero nunca has quedado último en una competencia y siempre o la mayoría de veces quedas en el podio, quedas entre los mejores, entre los primeros 3 puestos y ganas una medalla. ¿Cuántas personas no les gustaría estar en tu situación de ganar una medalla? Así sea segundo o tercer puesto, así no sea el primer puesto, ¿cuántas personas no les gustaría ganar una medalla? Tú tienes la oportunidad de ganar medallas constantemente y tener muchas medallas y te estás quejando y estás viéndolo negativamente. Me hice consciente de ese problema, de que no estaba siendo agradecido con lo que tenía. Entonces tenemos que ser agradecidos con las cosas que conseguimos y con los procesos que vamos teniendo en nuestra vida y con los avances que también tenemos. Entonces, en conclusión, tenemos que ser agradecidos con nuestros logros, quitar las vistas negativas o las perspectivas negativas y verlo con un tono y una visión un poco más positiva, pero sin quitar el realismo. Tenemos que ser realistas, pero al mismo tiempo ser empáticos y amorosos con nosotros mismos y obviamente con las demás personas también. Siguiente punto es valorarnos. Aquí hay 3 temas principales, sin embargo voy a sintetizar 2 y unificarlos como uno solo, que serían las opiniones ajenas y priorizarnos a nosotros, y el segundo, la comparación. Muchas veces ayudamos más a otras personas que a nosotros mismos, incluso puede ser por el que dirán, por el que ¿qué van a pensar ellos si yo me ayudo a mí primero o me priorizo a mí más que a las demás personas? Y para mí muchas veces es triste ver esto, es triste ver que priorizan a alguien más que a uno mismo. Y sí, es raro porque parecería que lo correcto es ayudar a los demás y priorizar a los demás por encima de nosotros mismos. Y déjame explicarte esto mucho mejor. Las personas que han tenido la oportunidad de subirse a un avión saben que hay indicaciones que tenemos que seguir.
el cinturón, solamente andar cuando el avión está volando, ni aterrizando ni despegando, en fin, un montón y cantidades de indicaciones que hay. Sin embargo, en esas indicaciones hay una que más me llama la atención y que se relaciona con este punto. En el video muestra que cuando hay algún riesgo en el avión, caen máscaras de oxígeno del techo. Y en el video que se muestra como ejemplo, hay una madre con un hijo. Y parecería raro porque nosotros podemos pensar que lo que tiene que hacer la madre es ponerle la máscara de oxígeno al niño y después a ella. Sin embargo, en el video lo que muestra es que la mujer tiene que ponerse la máscara primero y que después se la pone a su hijo. Y explica claramente que tenemos que ayudarnos a nosotros y después ayudar a los demás. ¿Por qué? En el caso de la madre, si la madre no se pone primero la máscara de oxígeno ella, sino que se la pone a su hijo, corre el riesgo de que mientras le pone la máscara de oxígeno a su hijo, ella se desmaye y por ende no tenga ni la máscara de oxígeno, ni su hijo, ni ella, con lo cual los dos mueren. Entonces, ella tiene que ponerse su máscara de oxígeno para ayudar a su hijo. Ese es un caso un poco extremo, hablando ya de muerte, pero realmente puede pasar así. Imagínate que tienes un proyecto importante para un lunes y un familiar o un amigo te pide un favor para el mismo lunes. Y tú dices, ok, no tengo que ser egoísta y no tengo que ser orgulloso, tengo que ayudar a este familiar, a este amigo. Entonces priorizas ayudar a ese conocido, a esa persona que aprecias y dejas de lado tu proyecto. En ese momento es cuando tú dejas de progresar y cuando pusiste en prioridad a otra persona por encima de tus responsabilidades. Con eso no te estoy diciendo que no ayudes a los demás. Yo soy partidario del servicio. Sin embargo, hay que priorizarnos a nosotros. Si tenemos alguna responsabilidad, algún proyecto, algún compromiso que nos habíamos puesto a nosotros mismos, a menos de que sea un caso extremo, no prioricemos a los demás. Prioricemos nuestra ayuda, nuestra salud y después la salud y la ayuda de los demás. Básicamente es el principio de no puedes ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo. Priorízate a ti, tu salud, tus proyectos y tus responsabilidades para después ayudar de la manera correcta y con esa claridad y paz mental a las demás personas. Yendo al punto de la comparación, creo que tú ya lo sabes perfectamente, principalmente por la visibilidad que hay en las redes sociales. Y cuando nos metemos vemos el físico perfecto, la chica perfecta, el carro perfecto de nuestros sueños, la casa, la vida perfecta y nosotros nos podemos sentir mal al ver eso. Y sí, hay un punto en el que nos podemos sentir motivados porque si decimos yo quiero esa casa, yo quiero ese carro, entonces voy a esforzarme y voy a comprometerme para conseguir eso. Sin embargo, hay un punto en el que al sobrepasar esa línea de motivación empieza la autodesmeritación. Básicamente nos desmeritamos. Empezamos a decir que somos inútiles, que somos unos tontos, que no servimos para nada, que cómo no tenemos eso que sí tiene esa persona. Entonces hay que saber mantener ese equilibrio entre motivación y amor propio, porque si no pasa el límite y como ya dije es mucho peor. El último punto, el verdadero amor propio. El amor verdadero es el que unifica la autoestima con el amor incondicional. Es inhumano amarnos únicamente por logros o por cosas materiales que tenemos o que conseguimos. Y también es poco razonable amarnos únicamente por ser, por existir. Tenemos que darnos esas razones para amarnos, pero también ser empáticos y amarnos incondicionalmente. Tenemos que buscar amar a esa persona más que ese logro. Tenemos que buscar más ser la persona que es capaz de convertirse en millonaria más que el $1.000.000. ¿Me hago entender? El amor propio es una montaña rusa. No todos los días podemos esperar amarnos incondicionalmente y estar felices, y por lo contrario, odiarnos todos los días y estar infelices. Hay que encontrar un equilibrio y entender que también es un altibajo y que esto es parte de la vida. Funciona exactamente igual con todas las cosas. Entonces, con que te sientas mal un día y no te puedas amar tan bien por alguna cosa que haya pasado, no te mortifiques, no te lastimes a ti mismo, sé positivo o, mejor dicho, háblate de la manera correcta. Por un día malo en el que no te ames tanto, no significa que no te ames en general. Como consejo final y para terminar el video, no te obsesiones con amarte y con los puntos y consejos que ya toqué. Porque entonces únicamente vas a encontrar esos errores y esas falencias. No es que no me amo lo suficiente por esto. No me amo lo suficiente y constantemente te estás recalcando y repitiendo que no te ama lo suficiente. Que no has llegado a ese punto de perfección. Es exactamente igual como cuando queremos dejar de ser feos y nos vemos todos los días y cada momento al espejo. Nunca vamos a ver mejora y siempre vamos a notar imperfecciones. Tienes que dejar fluir ese recorrido para conseguir el autoestima, ese amor propio verdadero, estar
mirando en qué puntos puedes mejorar. Sin embargo, no obsesionarte con eso y no estar todo el tiempo mirándote si te amas de verdad o si no, porque eso va a hacer que no te ames y que empieces al contrario a odiarte y a encontrar siempre falencias e imperfecciones, porque así funciona el ser humano. Recuerda que si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a ser mejor de lo que eres hoy. Eso fue todo.